tenía que rezar. Nadie lo hace a esa edad, ¿verdad? Solo eso me hacía pensar. Este joven impresionó también a nuestra comunidad, porque recuerdo en el tiempo que él venía a Asís, algunos hermanos me decían: ¿conoces a Carlo, Enzo? Dedica mucho tiempo a la adoración eucarística. Me quedé un poco como si nada, pero luego también a mí me dejó sin palabras, ya que descubrí después que él decía que quien toma el sol consigue un buen bronceado, pero quien se pone ante la Eucaristía se hace santo. ¡Oh, extraordinario! Aquí en el centro de Milán, donde vivimos, a menudo hay mendigos por la calle, personas que duermen sobre cartones. En aquel tiempo, Carlo, con su dinero, se organizaba para regalarles sacos de dormir en lugar de comprarse juguetes. A menudo había vagabundos, especialmente en la pequeña iglesia de aquí delante, y él les daba de comer o les llevaba una manta si les hacía falta. Él era así. Había un hombre que se llamaba Mateo. Dormía en el suelo, sobre cartones, y hacía frío. Carlo empezó a preocuparse por él. No dormía y pensaba qué podía hacer para ayudar a ese señor. La palabra justa, a ese mendigo. Carlo se ofendía. Pero hombre, Rayés, no debes llamarlo mendigo, porque todos son criaturas del Señor. Después volvió a casa. Obligó a su madre a ayudarlo. Mamá, ¿por qué no le regalas un saco de dormir? Así él también podrá dormir bien. E incluso hacía que cocinaran para él. Cada tarde yo acompañaba a Carlo. No le llevaba los restos de la comida que sobraba en casa, sino que le llevaba comida fresca, platos recién cocinados, los mismos que comíamos nosotros. Nada de si queda algo se lo llevamos a él, no. A él no le gustaba eso, decía, igual que nosotros comemos, debe comer también este señor que tiene dificultades. Así era su vida. Era como si yo viese en él a San Francisco. Carlo pudo constatar con su experiencia las contradicciones que por desgracia existen hoy en día en la iglesia, donde, por ejemplo, los jóvenes reciben catequesis, la confirmación, pero después no vuelven a ir a misa. Fue entonces cuando le vino el deseo de presentar de una manera un poco más histórica cuáles habían sido los episodios, los milagros, o más bien los prodigios, señales que el Señor a lo largo de los siglos quiso ofrecernos, con los que quiso demostrar que en el pan y en el vino consagrado está verdaderamente, realmente su presencia viva y verdadera. Carlo decía que nosotros somos mucho más afortunados que aquellos que vivieron hace 2000 años con Jesucristo, porque aquellos que vivieron en los tiempos de Jesús, para poder verlo, estaban condicionados por el espacio y por el tiempo, y no era fácil acercarse a Jesús porque estaba rodeado por la multitud, mientras que nosotros solo necesitamos ir a la iglesia más cercana y tenemos a Jerusalén fuera de nuestra casa. Carlo estaba asombrado de que hoy se puedan formar colas kilométricas para ir a ver a un cantante de rock o más aún a un actor o un partido de fútbol, pero que delante del tabernáculo no haya esas filas de gente. Carlo decía que vivir esta dimensión eucarística ya te coloca en una coeternidad, es decir, que entras en la dimensión del tiempo de Dios, el kairos, como lo llaman los teólogos, o sea, el tiempo de Dios, el tiempo en el que ya estás en cierto sentido en la dimensión de la Trinidad. Y Carlo justamente era consciente de que la Eucaristía, si se recibe de buena fe, obviamente, te transforma. Cada vez que recibes la Eucaristía, decía Carlo, cada vez que comulgas, dejas de ser la misma persona, porque Jesús lleva a cabo transformaciones dentro de ti, incluso aunque no te des cuenta. Él trata de transformarte cada vez más y convertirte en alguien semejante a Él.
Para Carlo, la exhibición de los milagros eucarísticos no era solo un pasatiempo, era más que una pasión juvenil, era una misión de evangelización profundamente sentida. Se trata efectivamente de un trabajo para el que Carlo investigó en libros universitarios y en textos en inglés que él mismo compró para dominar incluso las herramientas de la web. Cada vez que iba a limpiar la habitación de Carlo, él estaba allí con su ordenador. Hacía búsquedas, había páginas sobre las que escribía. Yo le decía, pero Carlo, ¿qué estás haciendo? Es mucho trabajo, tienes que descansar. Él me respondía, ahora no tengo tiempo para descansar. Además de las clases del colegio, yo me preocupo por el mundo. Él hizo los paneles de la exposición. Él hizo toda la investigación. Decía, si nosotros mostramos que Jesús está presente en la Eucaristía, ellos conocerán a Jesús. Deben ver qué ha sucedido, la historia, todos los milagros. Entonces el Señor llega verdaderamente. De otra forma, la gente está perdida. Este es mi trabajo, es mi deber. Tengan en cuenta que cuando él empezó esta exposición, Internet todavía no estaba tan extendido como hoy en día. Y también nos involucró a nosotros. Tuvimos que hacer viajes para tomar fotografías que él consideraba muy importantes, porque la gente tiene necesidad de ver señales, de ver las fotos, de ver cuadros. Mucha gente se convirtió en promotora de esta exposición, así que pudimos llegar a todo el mundo y muchas personas nos confesaron que se acercaron a Dios y descubrieron la importancia de la Eucaristía. Hanno scoperto l'importanza dell'Eucaristia. Carlo había comprendido este gran secreto e intentaba comunicárselo a los demás. Trataba de hacérselo comprender a las personas, porque obviamente, ¿cuál es el mayor amor que uno puede tener hacia los demás? Es querer su salvación eterna, justamente, más allá de la ayuda terrenal que uno pueda ofrecer, que la dan también los laicos, la dan también los no creyentes, pero fundamentalmente es ayudarlos a alcanzar la felicidad eterna. Durante mis primeros años como profesor, tuve como alumno a Carlo. A decir verdad, me siento muy honrado de ello en este momento de la historia. Lo más bonito es, justamente, cómo Carlo se relacionaba con sus compañeros. Y, por supuesto, él también tenía amigas, como es normal en secundaria. Yo daba clases de bioética, así que a los chicos les había inculcado el significado y el valor de la vida. Cuando se trató el tema del aborto, si era correcto o incorrecto, lo recuerdo a él allí en el fondo del aula. Tenía las ideas claras sobre este asunto. Se estaba discutiendo desde qué momento se puede hablar de un niño, de una vida humana. Y él, con una naturalidad y una simplicidad que desarmaba, dijo, está claro que desde el momento en que ha sido concebido, desde que el óvulo y el espermatozoide se han juntado. Esta es la generación que, por desgracia, vive los medios de comunicación de un modo, digamos, explosivo. Pero también es la generación que sufre más los ataques demoníacos que estos medios de comunicación pueden traer, como la pornografía, por ejemplo, como el uso de las drogas, que está tan difundido a tan bajo precio, o el acoso, que genera situaciones dramáticas como el suicidio. Con un clic se puede entrar prácticamente en el infierno y nadie protege a estos chicos. En estos tiempos, Carlo tiene mucho que enseñar, porque Carlo ha experimentado todos estos peligros y, sin embargo, supo dominar estos medios de comunicación, es decir, supo controlar estos medios sin dejarse subyugar por ellos. Carlo ha sido el guía de la clase, consiguiendo que todos sus compañeros se juntasen en la misma mesa para comer juntos y además rodar en el patio de la escuela un corto para el concurso Tú serás el voluntario. No, lei guardi nella videocamera. 3, 2, 1, via.